María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más al Refugio de Fantasía. En esta ocasión estaremos conversando con Paula Rivera Donoso. Empecemos. Paula Rivera Donoso es una escritora y fantasista chilena que nació en 1987 en Viña del Mar. Es licenciada en Letras Hispánicas, diplomada en Literatura Infantil y Juvenil y magíster en Literatura. Fue editora del proyecto Fantasía Austral entre el 2012 y el 2014. Investiga fantasía y da talleres sobre esta. Tiene varias páginas web donde publica artículos y reseñas, como lo son Arboloria, Tierra de Fay y Vagalumbre. Sus libros publicados son La niña que salió en busca del mar, El musgo en las ruinas y El idioma de los dragones. Bueno, hola a todos. Hola Paula, nuestra invitada del día de hoy. Hola. Chilena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de mi trabajo de investigación y del podcast El Refugio de Fantasía. Estamos muy felices por tenerte aquí. Así María no está acá en este momento, yo sé que también está feliz. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a compartir este ratito de tu tiempo y de tus conocimientos conmigo. Gracias igualmente a Refugio Fantasía por invitarme. Espero poder darles algunas respuestas y comentarios interesantes para su proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste a la literatura fantástica? ¿Cuál fue el primer libro de fantasía que leíste? ¿Cuándo? ¿Qué época de tu vida? Bueno, yo empecé a leer a muy temprana edad, como un poco antes de los 4 años, porque aprendí a leer muy tempranamente, antes de entrar al colegio o a la escuela. Y a partir de ahí, como no tenía gente que me leyera historias, tendía yo a buscarlas en los libros, por supuesto, sobre todo en libros ilustrados infantiles que tenían muy poco texto, porque también no tenía tantas habilidades aún, porque era muy pequeña. Y naturalmente el primer tipo de obras con las que me encontré, que estaban dirigidas supuestamente a mi rango etario, eran los cuentos de hadas. Entonces las primeras lecturas que tuve en esa línea, la línea más imaginativa, aunque no fuesen propiamente fantasía todavía, fueron estas adaptaciones infantiles de cuentos de hadas con muchas ilustraciones, a veces con una simplificación muy brutal del texto, pero que igualmente conservaban parte de la esencia de la historia. Y de ahí poco a poco, a medida que fui acostumbrándome a este tipo de obras, que me gustaban mucho, por supuesto, me sentía muy afín a los personajes, porque bueno, mi familia era un poco complicada y sufrí muchas situaciones difíciles o ambiguas para mi forma de ser como niña. Yo soy autista, en ese entonces por supuesto que no lo sabía, ni mi familia tampoco, lo supe muy recientemente. Entonces había muchas complicaciones ahí por mi forma de ser, por mis dificultades de adaptarme al mundo. Y los cuentos de hadas de alguna forma conectaban con mis conflictos interiores como niña, como mis problemas con mi familia, con los otros. Estaba también la idea, al fondo, como de los personajes que, pese a un montón de penurias, lograban llegar a una resolución, a un final feliz. En esos tiempos también mezclaban todo tipo de cuentos de hadas, es decir, los cuentos de hadas folclóricos y los más propiamente literarios. No había una distinción muy clara, estaba, no sé, Hansel y Gretel por un lado y por otro lado el Patito Feo, que es de Andersen. Y a mí me encanta el Patito Feo, como que siempre he conectado muchísimo con él. Entonces había ahí un vínculo muy profundo emocionalmente. Y bueno, fuera de este inicio temprano, en mi casa también había muchos libros, libros de todo tipo. Tuve esa fortuna, por lo menos, como una cosa terrible se compensaba con la otra. Y entre esos libros estaban unas ediciones de Porrúa, una editorial mexicana muy tradicional, de bajo costo, que correspondían a compilaciones de los hermanos Grimm y los cuentos de Andersen, justamente. Y eran unos libros, bueno, muy antiguos, que ya creo que ya no los editan exactamente así, pero tenían doble columna. Entonces era una experiencia lectora muy extraña. Y claro, creo que esa fue mi primera experiencia lectora como de libros más para gente mayor, porque no tenían ilustraciones, entonces eran muy arduos o adustos para un niño, pero de a poco empecé a leerlos. Y son como las primeras lecturas así un poco más formales que tuve. Y también me encantaron porque me presentaron los cuentos de hadas de manera un poco más íntegra, con más espacio. De hecho, me costaba un poco leer a Andersen porque Andersen tenía cuentos más extensos, más complejos, y estaba mucho rato a veces leyendo y me costaba, pero me gustó mucho la experiencia y como que esos libros son para mí esenciales. Incluso ya en mi vida adulta después me los volví a comprar porque desaparecieron, como tantas cosas de la infancia. Así que traté de buscar la misma edición y todo solo porque era un tema más emocional.
Eso por el lado de los cuentos de hadas, y por el lado de la fantasía propiamente tal, creo que es Alicia, como yo creo tantos niños hispanoamericanos en general, que por alguna razón esa obra es muy famosa, muy popular, se encuentra en muchas adaptaciones. Y la primera vez que leí algo de esa historia era de una adaptación de libros infantiles. No me acuerdo ahora la editorial, siempre la olvido. Es una editorial que sacaba una colección con libros negros, con letras de colores, y las ilustraciones eran los personajes como muñequitos. Y era muy bonita visualmente. Recuerdo que esa se la ganó mi mamá en un concurso de radio. Fue una cosa muy extraña, como que casi el destino ahí dijo como, Paula tiene que leer este libro. Y ahí empecé a conocer a Lisa, y después posteriormente descubrí las historias originales de Lewis Carroll en las mismas ediciones de Porrúa. Entonces ahí leí El País de las Maravillas, y después El Otro Lado del Espejo, que me fascinó. De hecho me gusta mucho más en general porque me encanta ese viaje que hace Alicia a lo largo del tablero. En esos entonces yo ya era un poco más grande, entonces ya podía leer ese tipo de historias. Entonces yo diría que ese es como mi, ¿cómo decirlo? Como el inicio de mi vida como fantasista lectora, aunque en ese entonces, por supuesto, no tenía muy claro. Solo sabía que ese tipo de historias me gustaban, y con ellas comencé este viaje que sigo recorriendo. Sí, me hiciste acordar de que la primera vez que yo me leí El Señor de los Anillos fue en una versión de una tía mía, y también es un libro así súper gordote porque tiene los 3 libros. Bueno, antes era un libro, ¿no? Es también a doble columna y la letra es miniatura. Sí. Entonces eso ya es otra experiencia de lectura distinta, ¿no? Sí, claro, y aparte que, bueno, yo siempre he sido miope, en ese entonces, cuando era niña era menos, entonces igual había un esfuerzo físico de parte de uno de yo poder leer esos libros. Quizá incluso esos libros contribuyeron a mi miopía a largo plazo, pero bueno, de nuevo, una cosa por otra. Si otros años lo leí ya más tardíamente, como la adolescencia, hacia, ¿cuántos años tenía? Aproximadamente como 14 años, creo, o 15. Fue hacia el boom de las películas, cuando se iban a estrenar. Y yo no conocía la obra antes, entonces para mí fue como, oh, esto existe. O sea, ahí busqué las obras y, claro, fue como hacia mi adolescencia, porque en el fondo por mi generación, tengo 35 años ahora, como que coincidió justo. Entonces pesqué todo el boom de la película, de las adaptaciones de Tolkien, y a partir de ahí pude comprar los libros e interesarme más por la obra de Tolkien, y por supuesto ahí también fue como otro punto decisivo en mi vida como fantasista, es como, ¿qué es esto? Es hermoso. Sí, y me gusta mucho creo que la palabra que usas, que ya la digo, se conecta mucho con la pregunta que viene a continuación, y como que no la había escuchado, si la escuché, la olvidé. Y es fantasista, ¿no? Porque a mí también me gusta mucho la fantasía, y no sabía que a una persona que no sé, que se dedique a la fantasía se le dice fantasista. Entonces me parece muy, o sea, me llama mucho el término. Sí, a mí me gusta mucho también, o sea, no la acuñé yo efectivamente. Una vez alguien me contó que había una persona que como que decía que poco menos que tenía copyright suyo, pero, pero no puede ser así porque la he visto sobre todo en Ursula Le Guin, por ejemplo. Y cuando me gusta como término porque justamente describe lo que tú comentas, para alguien que se dedica a la fantasía, que la ama, que le ha entregado su vida, su experiencia, sus cosas. Y refleja ese compromiso finalmente, es como una especie de medalla, como de estandarte de la lucha o el trabajo que uno hace hacia ella. Así que así me identifico yo personalmente, y de a poco también el término se ha ido expandiendo, y también otros amigos, por ejemplo, lo usan o como que aspiran a convertirse en eso. Entonces es algo muy bonito finalmente, y es algo muy orgánico también. Empezaré a usarlo, dando mis primeros pinitos como fantasista. Muy bien. Y a ti como fantasista, ¿qué es para ti la fantasía, la literatura fantástica? Para mí esa, claro, es una pregunta súper importante porque lo es todo, finalmente es mi vida, como te decía, es mi destino, todo lo que hago en el fondo. Todo está como concentrado y se centra en la fantasía. En general, bueno, también conectándolo con lo que comentaba antes, no tuve una vida muy feliz en general cuando era niña y joven, en parte por mi autismo y por un montón de circunstancias que contribuyeron a que eso fuera peor. Entonces me sentía muy sola y sin mucho propósito de vida, en realidad, como que yo no veía muchas expectativas para mí de futuro, como que me dificultaba mucho, por ejemplo, imaginarme como adulta, porque sentía que no iba a sobrevivir a la adultez. Como que, o bien porque me iba a pasar algo, o bien porque yo iba a cortar con mi vida, porque no sabía qué hacer, no tenía autonomía, no tenía propósitos fijos, nada me interesaba mayormente. Y la fantasía sí vino a darle como un eje rector a mi vida y un sentido, un propósito finalmente. Porque siempre había estado conmigo, acompañándome, pero en el momento en que yo hice ese cambio dije como, yo también puedo hacer esto, como yo quiero hacer esto. Como que sentía que la fantasía me había dado tanta felicidad y esperanza a pesar de todo lo que estaba viviendo, que dije como, quiero hacer lo mismo también con otras personas, quiero yo también ser fantasista como Tolkien, como Lewis,
Bueno, en ese entonces no conocía a Le Guin, pero tenía referentes principalmente en videojuegos, de repente en anime, en música. Entonces dije, como lo que estas personas con su imaginación han trabajado en mí, yo también lo quiero trabajar en otros y darles esa esperanza. Así que yo también quiero contar mis historias. Y ya en esa decisión consciente que tomé como hace los 14 años, como que eso, ahí fue como el inicio real de mi vida. El otro fue como la prehistoria de Paula, por decirlo de alguna manera. Y a lo largo del tiempo la fantasía siempre ha sido eso para mí, como un consuelo, un refugio, naturalmente no una vía de escape como mucha gente cree, sino que un espacio más bien seguro, con sus propios peligros, por supuesto, que me permite explorar algunas cosas de mí misma, conocer mejor a los seres humanos, porque es algo que me cuesta en general de repente relacionarme con las personas, pero en la fantasía como que todo es mucho más intenso, mucho más hermoso, eso te permite reconectar de otras maneras con el mundo exterior. Entonces eso también es mi vía de comprensión y también de sanación interior. Entonces por ahí también va mi camino y más que nada me he ido conectando con otros escritores, por ejemplo, a partir de esa intensidad mía, que a veces a algunas personas les molesta muchísimo, porque son cosas que igual son un poco fuera de la norma, ¿no? Como que no está muy bien visto que uno ame algo tanto. Eso lo he notado mucho en las personas neurotípicas, por ejemplo, como que de hecho se le llama a este tipo de intereses como intereses como restringidos, y es como, ¿por qué restringidos? Como, ¿por qué es anormal que alguien ame mucho algo y que le dé mucho sentido? No lo entiendo. Entonces, bueno, desde ahí está la mirada un poco como que la gente dice, pero si solo literatura, es como, bueno, sí, pero también es algo sumamente humano. Entonces, por ahí también va mi camino, mis luchas y mi conexión con otras personas. No, pues me parece increíble, o sea, al escucharte, como que me parece muy bonito, ¿sabes? Como que la fantasía signifique tanto para ti y como que me veo en parte reflejada en ti, resono contigo, pero me parece muy chévere porque, de verdad, es como que sí, para mí también la fantasía también ha sido un espacio también de refugio y como también de encontrar mucha esperanza, mucha ilusión para seguir, pero siempre ha sido bien curioso como dedicarse a estudiar fantasía o algo así, como que no es algo a lo que alguien debería dedicarse, ¿no? Como que es un campo que todavía está en construcción, aunque ya ha crecido un montón, pero en Latinoamérica sobre todo yo siento que todavía falta mucha expansión como de estudiar este tipo de literatura como algo serio, ¿no? Tomárselo en serio y por personas que lo amen, ¿no? Y eso es lo chévere, que cuando uno conoce a fantasistas, ya voy a usar la palabra adelante, como que se dedican a esto porque de verdad les tocó el corazón. Sí, es una relación muy íntima. Eso, quizás ahí el tema de la investigación lo abordaremos más adelante en la conversación, pero pasa mucho, bueno, que en la academia la relación de los investigadores con la literatura es mucho más, entre comillas, científica, en el sentido del conocimiento, entonces es el objeto de estudio, entonces no hay una conexión más profunda quizás. De hecho, una vez le dije a una académica, como muy fiel a mis salidas de tono de repente sociales, como dije, pero es que los académicos no entienden del amor, pues, no entienden del amor a la literatura, y me miró así súper rara, pero es cierto, a veces pareciera que no les interesa, o sea, como una anécdota también cuando estaba haciendo mi magíster y planteé, hice en fantasía, por supuesto, con muchas dificultades, y cuando le planteé a uno de los profesores mi proyecto de tesis, me miró y me dijo, pero tú tienes una agenda. ¿Cuál es mi agenda? Mi agenda es amar algo. Y es como que tiene de malo tratar porque en ese entonces, bueno, mi proyecto iba por la línea de tratar de demostrar que ciertas autorías o ciertos recursos tenían un valor literario, que no eran simplemente comerciales, que es también lo que vamos a hablar más adelante, que es parte del prejuicio que se le asocia a la fantasía, que solo es una literatura menor, literatura formulaica, comercial, y quería demostrar que había otra forma de entender fantasía. Y él me dijo eso, pues tienes agenda, y es como, como que yo quedé en blanco, me quedé muy atravesada con eso, porque además era un profesor que trabajaba con la identidad chilena en las novelas. Entonces, como alguien así, que trabaja en un proyecto semejante, me dice que yo tengo agenda. O sea, en ese sentido, todos tenemos agenda. Entonces me quedé pensando en eso, como que si tú amas mucho algo y de repente eres muy obsesivo con eso, de maneras no normativas, igual vas a quedar un poco como el loco, como el enfermo, como el marginado social, que en el fondo siempre ha sido eso, pero no deja de sorprenderme ese rechazo. Y la necesidad de que amemos finalmente las cosas a las que nos dedicamos dentro de todo. Porque el panorama es tan horrible que si no las amamos, no podríamos avanzar en ellas. Sí, totalmente de acuerdo. Si no las amamos, no hacemos nada con esta vida que se ve tan complicada. Y pues creo que ya hemos hablado mucho al respecto, pero sí, no sé si falta alguna anécdota, por ejemplo, sobre cómo qué te motivó a escribir e investigar fantasía, algo así como específico, ese momento de luz en el que ¡pum! Llegó el rayo y... Igual es curioso porque generalmente
por lo menos lo que he visto mucho en fantasía, el tema de la escritura ficcional y la investigación son cosas muy diferentes. Y aún así se ve también en la academia. En general, los académicos no suelen escribir ficción. En general, así, por supuesto que hay varias excepciones. Y de hecho también está por un lado lo que se hace en la academia, la investigación, como te decía, más entre comillas, científica, y lo que es el pensamiento literario. Existe una diferencia, yo creo, crucial entre trabajar un proyecto de tesis, por ejemplo, y por otro lado crear una poética como autor. En ambas hay pensamiento, pero es un pensamiento diferente. El académico está mucho más encorsetado y más normado respecto a ciertos códigos académicos internacionales. Y mientras que la poética es algo mucho más salvaje y más personal, incluso, y puede ser hasta malsonante para algunos, pero las poéticas han sido lo que más ha trascendido finalmente. Entonces yo me muevo un poco como en todos esos costados, porque me interesa todo finalmente. Me interesa tanto la fantasía que quiero escribirla, quiero leerla, criticarla, estudiarla, pensarla. Entonces para mí todo es parte de un mismo continuo, pero mucha gente no lo ve así, entonces quedo súper rara, como que la gente que me valora como escritora omite mi parte más investigadora o de pensadora de la fantasía. Y la gente que valora esa otra parte, o que en realidad más que valorarla como que la sufre o la siente, no me ven como escritora. Entonces no está esta idea de un escritor integral, como a veces me presento de manera desvergonzada, que aborde todas esas esferas. Que es de hecho un poco el modelo que también tienen mis escritores favoritos. O sea, Tolkien también escribió muchos ensayos. Ciertamente sobre los cuentos de hadas es un texto fundamental para cualquier fantasista. Un texto bellísimo además. Y que tiene algunos problemas metodológicos. Por ejemplo, ahora justo estaba leyendo un libro de Jack Sipes, que es un teórico marxista que se dedica al cuento de hadas, que es genial. Es muy genial leer sus visiones tan políticas. Sin embargo, en uno de sus libros tiene un capítulo dedicado a Tolkien y a Bloch, me parece. Y él critica igualmente a Tolkien en sentido metodológico. Entonces igual ahí uno ve que Tolkien tiene, por supuesto, sus limitaciones, naturalmente. Pero no importa. O sea, en el gran esquema las cosas no importa porque igual le estaba pensando. Sus ensayos sobre los cuentos de hadas tiene investigación, pero también está su visión como creadora ante las cosas. También Ursula Le Guin, para dar un ejemplo mucho más contemporáneo. Naturalmente una escritora, bueno, es terrible, ahora que la perdimos hace no mucho. Su ficción es famosa, reconocida por todo el mundo, y también tenía sus ensayos naturalmente mucho menos arduos tal vez que los de Tolkien o que de cualquier académico, pero eran muy agudos, muy críticos, con mucha ironía también. Ella era muy pesada con algunas cosas. Esos estilos también a mí me formaron y me recordaron finalmente que el escritor puede escribir de todo, puede escribir sus pensamientos, puede realizar investigaciones. Entonces como que diría que me motiva fundamentalmente la propia fantasía y todo lo que se puede hacer con ella para llegar a públicos diferentes. Qué bonito. Me gusta mucho como sentir tu pasión, ¿no? Lo que haces se nota demasiado y eso es muy chévere encontrarlo en una persona. Me alegro, gracias. Y me hiciste pensar en Sipes porque nosotras lo entrevistamos el año pasado, antepasado para el podcast. Oh, Fue increíble. hermoso. Ahí él ya como con 80 años, Estados Unidos, nosotras en Colombia y ahí se logró, fue una experiencia increíble. Hermoso, sí. Yo lo he estado leyendo de a poquito y me ha sorprendido mucho. Estoy impactada con algunas de sus cosas. Entonces ya pasando un poco como a la historia de la fantasía. Entonces, ¿en qué momento de la historia o con quiénes o con qué escritoras crees o consideras que se puede empezar a hablar de una tradición de literatura fantástica femenina? Están las preguntas, como te decía previamente, que son bien complejas porque requieren también investigación y también delimitar tal vez dónde vamos a hacer el corte. Porque, por ejemplo, en cuanto a la fantasía en general, existe una postura muy curiosa que dice como, bueno, la Odisea es fantasía. Y claro, evidentemente la literatura con elementos imaginativos ha existido desde siempre, quizás más que literatura como ficción o textos, elementos de ese estilo que cuentan una historia. Pero claro, uno dice, no es lo mismo la Odisea que, no sé, como las obras de Sanderson, por decir un ejemplo contemporáneo, con el que quizá no comulgo mucho, pero que es claramente un referente actual. Entonces, claro, esas diferencias igual importan y se dan dando en el tiempo. Hay gente, en cambio, que empieza a fijar la fantasía ya como propiamente tal hacia siglos posteriores, como siglo XVIII, siglo XIX, como los primeros antecedentes que ya son más nítidos hacia la forma que tiene la fantasía actualmente. Y creo que en esa misma línea, por eso es difícil como delimitar esa fecha, porque podría pensar, por ejemplo, en las figuras como esta señora que entrevistaron los Grimm, que fue una de las principales que brindó los cuentos folclóricos y de hadas en el fondo tradicionales. Se llamaba Dorotea algo, nunca me acuerdo el apellido.
pero no importa. Y la cosa es que, claro, uno podría decir como, oh, pero ella es muy importante. Y claro, es importante, pero al mismo tiempo sus cuentos fueron de todas maneras intervenidos por los Grimm, entonces ya no está la fuente tan pura. Y de nuevo, cuentos de hadas también, donde fijamos el límite entre lo que es el cuento de hadas folclórico, después viene el literario, que es algo de lo que trabaja mucho Sykes, de hecho, y la fantasía como literatura probablemente tal. Sí me gustaría establecer, desde lo que he leído y estudiado hasta ahora, un punto importante hacia la época victoriana en Inglaterra. Creo que ahí fue una instancia histórica en la que el cuento de hadas ya literario empezó a confluir hacia las formas que iban a ser la fantasía posteriormente. En ese sentido destacaría mucho a dos autoras que son las que he leído más en esa línea, que son Edith Nesbit y Mary de Morgan. Ambas cultivaron historias imaginativas, Mary de Morgan cuentos de hadas, pero ya con una mano autorial mucho más notoria, es decir, hay motivos y temas y personajes propios de los cuentos de hadas folclóricos, pero ya mucho más intervenidos por su propia visión de mundo. Son bellísimos, muy, muy tristes, algunos muy demoledores. Y por otro lado, Edith Nesbit, que creó muchas obras que podrían considerarse antecesoras también de tradiciones de fantasía contemporáneas que muchas personas conocen y aman. Por ejemplo, C.S. Lewis, todo lo que es la idea de la fantasía del portal, como la idea de niños que viven en nuestro mundo, pero que sin embargo cruzan un umbral a un mundo secundario, un mundo de fantasía. Y por otro lado también se la habla mucho como antecesora de Rowling, a pesar de que Rowling, bueno, ya sabemos que es un autor un poco complicado últimamente por las cosas que ha dicho, pero dentro de la historia igual se la puede situar como un referente importante. Y Nesbit en el fondo es parte de esa tradición, sobre todo en cuanto a historias infantiles, con mucho humor también, mucha crítica al mundo adulto, siempre despreciable, en todo contexto, en todo lugar. También mucha ironía en general, juegos de palabras, y son historias que hasta el día de hoy, por lo menos para mí, siguen conservando su frescura como historias infantiles y siguen sintiéndose bastante contemporáneas. Así que yo creo que en la época victoriana en general, en cuanto a mujeres también, porque hay muchas autoras que son menos canónicas, pero que estaban ahí, y ahí el trabajo es buscarlas, en ese periodo se encontraría, yo diría, bastantes semillas de lo que es la fantasía contemporánea. Y a partir de ahí yo creo que podríamos rastrear más autoras importantes, que a lo mejor plantearon temas y enfoques y estructuras y personajes que todavía vemos al día de hoy. Nunca he escuchado de Mary Morgan. Mary de Morgan, sí. Mary Nunca. Nuevo referente aquí, acaba de llegar. Sí. Un libro muy recomendado de ella es El collar de la princesa Fiorimonde y otros cuentos, que publicó la editorial Olañeta. Es un libro que yo había perseguido mucho tiempo y sobre todo, bueno, ahora que no estoy en Santiago, estoy viviendo en una región sureña de Chile, donde no hay muchas librerías, y me llegó el dato de que estaba en una librería de Santiago en saldo, y le pedí a una conocida que me comprara un ejemplar, así que lo pude obtener por fin y vale mucho la pena. Así que ese libro yo creo que lo recomiendo mucho porque es una antología para mí casi perfecta, o sea, como que todos los cuentos son buenos, son diferentes entre sí, tienen como cierta unidad a la vez, así que muy recomendado. Pues gracias por los nuevos referentes. Siempre es chévere, ¿no? Para formar esa historia de las mujeres en literatura, fantasía y en la literatura en general. Pues siguiendo con nuestra entrevista. Y pues, ¿cómo crees que han contribuido las mujeres a la creación del campo de la literatura fantástica, ¿no? Como en relación también, pues, que se dice que Tolkien y Lewis y todos los que vinieron después, pues, son como el gran marco de la literatura fantasía, ¿no? Como que sin Tolkien no hubiera existido todo lo que vino después. Pero, pues, ¿cómo contribuyó a ese campo también? Pues nosotras, ¿no? Yo creo que ahí, claro, en el fondo con la fantasía en general, con cualquier literatura pasa como el reflejo de lo que es el mundo en general, como un mundo más bien patriarcal, una sociedad en realidad, en donde las mujeres tuvieron muchas dificultades para poder plantearse como artistas y como creadoras, y momentos incluso en los que cuando lo lograron hacer, de todas maneras tenían que vencer un montón de barreras y obstáculos que justamente anulaban la visibilización de sus obras o se las plagiaban incluso, o bien no tenían mucha salida o eran atacadas. Entonces había muchos hándicaps hacia la situación de la mujer creadora en general. Y yo creo que la fantasía en ese sentido no es la excepción. Claro, si pensamos en Tolkien y Lewis, se ven como figuras patriarcales de la fantasía hasta cierto punto, también por el esquema del grupo que ellos tenían, los Inklings, a pesar de que había una mujer que creo que era Inkling, pero no se la menciona mucho de nuevo, como siempre esas figuras que han omitidas en el velo de la historia. Pero claro, esas figuras siempre han estado de alguna forma u otra, pero quedan ocultas por el canon, por el tiempo, y ahí en el fondo suelen ser rescatadas por otras mujeres o personas que también desde los márgenes ven que sus autorías son importantes y necesarias. Y en ese sentido creo que lo puedo conectar con otros temas que estaban planteados en la pauta que me habías compartido, como de qué manera también estas autoras en el fondo se vincularon con
con otras temáticas afines, por ejemplo, como todo lo que es el tratamiento del personaje femenino en la fantasía, que también está asociado a modelos muy, ¿cómo decirlo?, como de la óptica de los hombres, una óptica también muy heterosexual, muy normativa, la mujer como el objeto hermoso, algunas descripciones horribles que siempre se solían repetir, como pechos turgentes, cosas muy sexualizadas finalmente de la mujer. Visiones un poco más ambiguas también o escasa presencia. Por ejemplo, a mí me encantan las mujeres de Tolkien, pero es cierto que mucha gente no las ve tanto en el gran esquema de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, a pesar de que están. O bien son bastante ambiguas en sus planteamientos, como Éowyn. Entonces, mucha gente que no está de acuerdo con el tratamiento de Éowyn en la obra, no lo considera feminista. Probablemente no lo sea, quizás porque no creo que Tolkien tampoco haya sido feminista por el contexto. A mí me encanta Éowyn, pero entiendo por qué está ese desconcierto o esa falta de conexión tal vez con el personaje. A partir de ahí estaba leyendo algo de Ursula Le Guin, no leí todavía el ensayo, pero creo que el ensayo se llama así como la bolsa de la ficción, una cosa por el estilo. Y ella criticaba este modelo más patriarcal, más estructurado de la ficción asociada como al modelo occidental más masculino. Y ella decía que en realidad prefería pensar las historias como unas bolsas de palabras, donde no había como algo tan, ¿cómo decirlo?, como jerárquico, ¿no? Como el modelo del héroe vertebrando todo. Y me gustaba mucho también porque se cambiaba la asociación de las palabras como armas a las palabras como dentro de un botiquín, como algo más de sanación. Y creo que ese tipo de miradas de Úrsula, en el fondo, han contribuido a ir cambiando poco a poco el panorama, así como otras formas de pensar la ficción, otros propósitos, justamente la idea de rescatar la palabra como una herramienta para las personas marginadas, donde podemos incluir ciertamente a las mujeres, pero también a todo tipo de disidencias, de neurodivergencias, también personas racializadas que están como al margen de las culturas. Y ahí la imaginación ha sido fundamental, porque en el fondo una imaginación más dominada, entre comillas, por el patriarcado, por los hombres, igual pierde un poco el estatuto revolucionario que tiene, más subversivo. Entonces, si la realidad no es para todos o no es la misma, con los mismos beneficios, por lo menos que la imaginación sí lo sea. Hay que rescate su componente utópico. Y creo que las mujeres han sido históricamente un gran bastión para eso. De hecho, muchas de mis autoras favoritas en fantasía, además de ser de autoría, más bien, además de ser Latinoamérica, son mujeres. Entonces, también es algo que me alegra mucho, porque significa que hay búsquedas ahí que están yendo hacia terreno más profundo. En medio de esa tradición femenina de literatura fantástica, como dónde te insertas tú, ¿no? ¿De dónde bebes? ¿Cuáles son tus escritoras de cabecera, tus escritoras favoritas? Son las que están ahí en tu corazón de fantasista y en tu escritura y en tu investigación también. Bueno, en principio soy una persona bastante solitaria, que queda un poco claro por todo lo que he comentado hasta ahora. Entonces, no suelo casar muy bien en las comunidades en general. Entonces, bueno, y aparte con lo que ha pasado con la fantasía y diferencia de otras literaturas que no se han formado algo así como generaciones, que puedan ser más o menos demarcadas de comunidades de escritores concretas o más abstractas que a lo mejor compartan visiones, temas o motivos. Pero sí, naturalmente en mi caso puedo trazar una genealogía de autoras que me inspiran y que afortunadamente son contemporáneas todavía de mí. Por un lado está Ursula Le Guin, que creo que ha sido la autora más importante de mi vida, tanto por su ficción de fantasía como por su trabajo de ensayo en general, su visión política. Ella como que me hizo por primera vez el clic con la política y la fantasía, porque yo nunca había sido una persona muy explícitamente política, no sabía la importancia que tenía la política también para todas mis inquietudes. Entonces ella me hizo esa conexión y se transformó en una tutora para mí. Incluso le mandé una carta cuando vivía. Naturalmente no tuve respuesta, pero por ejemplo una amiga española que es escritora también, con la que tengo mucha afinidad estética, sí tuve una respuesta de ella y me la comentó una vez y fue muy bonita la experiencia. Entonces como que Úrsula es nuestra abuela en común, así como tantas otras autoras. Y bueno, ella por fortuna la pudimos conocer en el fondo como lectoras cuando todavía vivía, porque falleció no hace mucho, estuvo mucho tiempo ahí dando la pelea como fantasista. Por otro lado, otra autora importante que murió hace ya unos años es la española Ana María Matute, que la conocí muy tardíamente. Siempre cuento una anécdota de que escuché su nombre en El Pedrado, en Chile, pero me la presentaron como una autora de la posguerra, cosa que efectivamente es. Pero no es solo eso, o no abordaba solo esos temas desde el realismo, que era como me la presentaron. Y tiempo después me enteré que había escrito fantasía. Y fue terrible porque me enteré de eso cuando ya había muerto y como que me sentí traicionada. Es como, ¿por qué no muestran esta otra dimensión de los autores? Y esa es una de las gracias también de Matute, que escribe realismo, escribe fantasía, cuentos de hadas. Y todo es muy hermoso y en todos toca los mismos temas, solo que cambia el registro, por supuesto. Matute también conectó mucho conmigo por su tristeza esencial. Yo también sospecho que ella podría haber sido autista, en retrospectiva. Nunca lo sabremos, pero la afinidad con la que toca ciertos temas de sentirse solo, de sentirse extraño, sobre todo en sus cuentos para niños, esos cuentos de hadas literarios, es fascinante. Como que leí Solo un pie descalzo,
uno de esos cuentos, y es increíble, como que yo le dije, esto soy yo, como el meme, así como, this is literally me. Realmente como que sentí que había hecho una conexión profunda con esa historia. Y Olvidado Rey Godú también, que es una obra monumental, como la gran obra de fantasía en español y que se conoce muy poco porque, pese a que Matute es canónica en España, y por extensión hacia la tradición hispanoamericana, aunque aquí no leemos mucho de España en realidad, en Latinoamérica, se omite su producción imaginativa. Sospecho que es porque la gente no sabe muy bien cómo leerla. Entonces es mucho más fácil tener aparatos teóricos para leer sus obras realistas. Y bajando a Latinoamérica, dos autoras esenciales son por un lado Liliana Bodoc, a quien también perdimos hace poco, muy en sincronía con Lewin. A Bodoc la pude ver presencialmente por fortuna una vez en Mendoza, en un evento académico. Y Verónica Murguía, que nos queda todavía ahí luchando en México, con la que también he tenido una relación un poco más cercana porque trabajé mi tesis de magíster en ella, nos hemos escrito periódicamente. Entonces alguien a quien le tengo mucho aprecio personal. Y estas dos autoras, al fondo, también me supusieron una revolución en mi hito como fantasista, porque fue como, sí se puede escribir buena fantasía en Latinoamérica. La fantasía no de premisas comerciales, sino estéticas, de autoras que han conocido sus tradiciones, que tienen propuestas muy diferentes también para encarar eso. Y de hecho, eso es lo que se ha convertido también en parte de mis temas de investigación más recientes. Es decir, ¿cómo vamos a trabajar con la herencia de la fantasía en un continente como el nuestro, sin modernidad? ¿Cómo vamos a trabajar una fantasía medievalista si no tuvimos Edad Media nosotros? Entonces ahí hay ciertas operaciones y ciertas formas de apropiarnos de eso, o bien, que es la opción de Bodoc, por lo menos en la saga Los Confines, cómo vamos a lidiar con la materia autóctona de nuestro continente. Entonces ahí son dos posturas muy distintas y muy bellas las dos a su manera. Entonces ellas me enseñaron eso, por su parte. Lamentablemente ahora Bodoc tiene el proyecto cerrado porque murió, pero por lo menos ya hace poco se publicó el cierre, me parece, de su segunda trilogía, que no veremos seguramente en Chile ni fuera de Argentina, pero que está ahí, así que lo podemos buscar. Así que eso yo diría que son como mis autoras pilares, fundamentalmente. Sí, eso, Tiempo de Dragones no va a llegar fuera de Argentina, a menos de que uno lo pida por internet o algo así. No. Eso es triste de Latinoamérica, que los libros no se mueven por ahí, aunque estemos en el mismo lado del continente. Sí, eso es algo que lo hemos comentado de repente con otras personas, como de repente en España piensan, oh, pero están todos juntos, pero no llegan, no salen de la frontera. De verdad no llega, es muy triste. Y también como que yo, pues en un principio solo también conocía como la fantasía de afuera, ¿no? O sea, sobre todo la de escrita en inglés. Y cuando empecé ya, bueno, a ver qué se escribe en mi continente, en mi parte del continente, encontrar a Verónica o a Liliana fue como increíble, ¿no? Encontrarte a ti, encontrar también otra chilena que escribe cuentos de hadas, que es Camila Valenzuela. Es increíble porque tú te vas encontrando, como te decía, esas personas que escriben desde donde tú naciste, ¿no? Que vivamos en países muy diferentes, pero que se crea esa tradición y que en la que tú también puedes ver cómo se escribe la fantasía desde tu lugar de alguna manera. Y eso a mí me parece muy, muy chévere y muy necesario. También campo de referentes. Llegan finalmente, son del primer mundo, entonces ahí llega de todo finalmente. Nos puede llegar Susana Clark, que es excelente como autora, y nos llegan también otras obras más comerciales, que en el fondo, bueno, están bien en sí mismas, pero que son una visión muy limitada también y utilitaria de lo que podría ser la fantasía. Entonces es bueno ver que también en nuestros territorios, además de, bueno, de autores que imitan esos modelos comerciales, también hay otras personas que están trabajando autorías más personales, justamente, y que amplían la fantasía, que son voces que necesitamos también de otras partes del mundo, porque no sean solamente desde Europa o desde Estados Unidos. Sí, eso es súper importante y creo que la fantasía está teniendo un giro hacia eso, ¿no? Hacia buscar nuevas voces, nuevos referentes, nuevos mundos, ¿no? Que no solo existe la Edad Media para escribir fantasía o el tiempo de los cuentos de hadas. Y hablando eso de referentes, de tradiciones, de ser latinoamericanas, chilena, yo colombiana, ¿desde dónde escribes? ¿Desde dónde investigas, no? ¿Cuál es ese lugar de enunciación, ese lugar desde el cual escribes, desde que llenas la página de tinta? Así como en general, naturalmente, bueno, Latinoamérica como continente, como en el fondo como una zona del tercer mundo, con todas las complicaciones que eso implica, que bueno, que tú ya sabes, conoces también como yo, pero en particular desde Chile, que es un país históricamente muy hostil hacia la imaginación, yo diría que más que otros países. Por ejemplo, pienso, no sé, en Argentina, Borges en su momento, que aunque no trabajaba fantasía, sí en lo fantástico y algunas cosas un poco más extrañas, había una relación con la imaginación y él es un autor canónico, o lo que pasa ahora con Mariana Enríquez, que es un fenómeno, tanto en la academia como en la crítica y en los lectores de género comunes.
Y eso no pasa en Chile. En Chile está totalmente aislado, bueno, por la cordillera, por el océano. Y siempre aquí hubo una tradición más realista, justamente más de realismo de denuncia, realismo social. Hoy en día hay un realismo muy vacuo a mi juicio, como muy banal, como de, no sé, de gente normal, como que tiene sus problemas normales. Y como que son tradiciones que están ahora muy fuertes, como que a lo más hay una vertiente más orientada como hacia la parte más metaficcional quizás de las historias, sin dejar el ambiente realista, pero lo cultivan todavía pocos autores. Entonces, como chilena también sufro mucho eso y yo misma como soy una persona bastante como periférica en mis intereses y mis cosas y mi forma de ser. Entonces yo estoy realmente, siempre digo como en la periferia de la periferia. Depende cuando lo digo así la gente se ríe, es como se ríen porque no lo entienden, porque no saben mucho que uno sufre en ese lado. Pero es en el lado que me ha tocado finalmente trabajar y luchar por lo que amo y sobre todo también porque aquí como en tantas otras partes la fantasía cuando se reconoce su existencia es más que nada del ámbito comercial. Como que me han dicho así como, pero tú hablas siempre de esto que está tan marginada, pero es como mira las estanterías. Y es como sí, pero mira también qué libros son los que están en esas estanterías. Son libros que igual obedecen a patrones comerciales y bueno, está bien que estén ahí, pero ocupan el espacio que pueden ocupar también otras obras que son diferentes. Y eso es lo que no se ve acá en Chile, que no se entiende. Y en general creo que es un problema que también pasa a lo largo de Hispanoamérica, probablemente. Donde esas otras obras que tienen otras propuestas, que son también el tipo de propuestas que trato de escribir yo, no tienen cabida y si existen, no casan en ninguna parte porque la academia y los lectores de realismo y toda esa gente como que lo desprecian solo porque es imaginativo y las personas de fandom que son más aficionadas al género las desprecian porque oh, la prosa es muy complicada, uy, no lo entiendo, uy, no tiene acción. Entonces uno está en un terreno de nadie finalmente. Y eso no debería ser así, o sea, como que uno no espera, por supuesto, que estas obras se conviertan en bestsellers, ni mucho menos, pero sí que tengan un espacio y que puedan llegar a las personas que realmente están interesadas, que es lo que ahora cuesta mucho finalmente realizar. Como por eso estamos en esta búsqueda también tan desesperada de autores, de referentes, y cuando sale alguien yo trato de difundirlo, decir vayan a vayan a leerlo, y porque es súper importante, porque si uno no hace esa mención, el mercado no lo va a mostrar, la academia no lo va a recoger, el fandom no lo va a leer, entonces ahí uno tiene una misión súper importante de hacer ver que estas obras con unas perspectivas diferentes, más ambiciosas estéticamente, lo logren o no, porque a veces también pueden ser obras fallidas, pero decir son diferentes y existen. Entonces sería bueno que las conociéramos. Y también creo, no sé, es mi opinión, que a veces, no sé si puedo hablar en de Latinoamérica en general, y es como que en nuestros países como que conocemos más lo que está pasando afuera, al menos en el campo literario, ¿no? Como que nos llegan más libros de afuera que los que se publican adentro, ¿no? Que les resulta más difícil a un autor nacional que lo lean, que se vea, que venda, que todo lo que viene de afuera. Claro, es como una especie de colonización editorial. Y como de que no confiamos en nuestra propia literatura, a menos de que sean ya autores súper mega reconocidos, ahí sí ya todo el mundo va atrás de ellos. En el caso de la academia pasa algo bien curioso porque, por lo menos en Chile, por ejemplo, en cuanto al estudio literario, el área dominante es de literatura chilena hispanoamericana en general. Y, por ejemplo, en pregrado existe literatura inglesa, pero no hay ningún posgrado dedicado a otra literatura que no sea chilena hispanoamericana. Lo he buscado, porque me interesa, por supuesto, hacer estudios doctorales, pero no hay para cuándo, no hay recursos, no hay tiempo, no hay opciones, nada. Entonces, no existe eso. Entonces, si te interesan otras literaturas que no sean las hispanoamericanas, por lo menos para trabajarlas académicamente, fregaste. O sea, si te tienes que ir del país, tienes que irte a otro país a estudiar porque acá no existe esa posibilidad. Mientras tanto, tengo entendido que en España sí se pueden estudiar otras literaturas. Literatura eslava, literatura grecolatina. Y acá no hay oferta porque, bueno, Chile igual es un país bastante utilitario y muy tecnócrata en ese sentido. Entonces, ya que tú estudias literatura es como, ¿por qué existe este programa? A ese nivel, como, ¿por qué existen estas cosas que no le sirven al país? Entonces, estás obligado un poco a hacer eso y a lo más como tratar de estudiar obras que tengan este perfil un poco más vinculado con la sociedad, con los cambios, con la cultura chilena, pero estudiar, evidentemente, fantasía es una cosa súper extraña, como por qué, como incluso genera sospechas incómodas, así como que poco menos que te dicen como tú eres fascista, una cosa muy, muy difícil, como cuestionamientos que uno no tendría por qué aguantar finalmente en contextos así, como bastante violentos, porque como tú no sabes nada de mí, es como mis trabajos no hablan de eso, ¿por qué? Entonces siempre está esa sospecha incómoda y es súper desagradable finalmente, por eso también no he vuelto a la academia en ese sentido, pero es como... Es complejo, no hay muchas opciones para poder hacer lo que uno realmente quiere, a pesar de que eso
sí tiene buenas intenciones y tiene también miradas políticas súper interesantes, pero acá se margina esa posibilidad. Que tiene un valor, que yo creo que se le reconozca la importancia, el valor a la fantasía, es algo como una lucha, ¿no? Hay que estar ahí porque las personas pues no creen que eso solo son cosas inventadas, no es realista, no es realismo, entonces como que solo podemos vivir del realismo, pero no es verdad, o sea, todo el montón de películas que les va bien, los libros que les va bien, tienen fantasía por lo general. Claro, y de hecho, bueno, siempre las ficciones iniciales como de la historia del mundo tenían componentes imaginativos porque las personas pensaban así también, como que en el fondo el realismo como tal es una cosa súper reciente. Entonces como que si lo ves en la gran historia es como un detalle en comparación. Entonces es muy rara esas aprensiones porque además también la imaginación, los sueños, como decía María Matute, también forman parte de la realidad. Como que uno no es solo como la materia, es como que uno también piensa, de repente tiene situaciones un poco extrañas, que lo trabaja lo fantástico, por ejemplo, y dice como, hoy parece que hay un fantasma, no sé, me están penando, y son cosas que forman parte de la realidad, solo que obedecen como a otros paradigmas de la realidad, de existir. Entonces, por ese lado creo que es una visión un poco restringida de lo que podría ser la experiencia humana y qué bueno que exista la ficción para poder explorar esas otras cosas que quizás no podamos trabajar desde otras áreas del conocimiento humano. Ojalá se aprovechara más. Y hablando de visiones, perspectivas de mundo, realismo, fantasía, ¿consideras que la mujer aporta una perspectiva diferente a la de los hombres en la literatura fantástica? Sí, no. ¿Cuál? ¿Cómo sería esa perspectiva? En los últimos años me he ido desentendiendo un poco de ciertas miradas feministas por temas personales, pero sí siento que, claro, que han habido progresos e ideas importantes en esa línea, sobre todo por lo que comentábamos previamente, que la mujer se hizo cargo también del tratamiento de los personajes femeninos que estaban a muy mal traer de la fantasía en general y las puso en el foco, las puso como protagonistas, creó otros problemas también de análisis o de investigación, por ejemplo, la figura de la mujer guerrera, que para algunos es muy controvertida, porque, por ejemplo, he leído artículos muy curiosos que dicen así como, pero la mujer, claro, tiene su papel como guerrera, como caballero, pero no salva a las demás. Entonces, como que, por ejemplo, desde esa mirada más colectivista, es como, ¿por qué la mujer tiene su camino sola y no lleva a las compañeras? Por ejemplo, una crítica súper válida. Que yo no comparto tanto porque soy una persona más individualista en ese sentido, no por un tema tanto como de social, sino porque me cuesta mucho relacionarme con otras personas. Entonces, por ese lado, igual es interesante que hayan esos planteamientos y como que se han creado otras discusiones en torno a los roles de la mujer, también qué pasa con la mujer como un sujeto erotizado, quizás más que sexualizado, qué pasa con su propio deseo. Y esas eran cosas que claro, que faltaban un poco más en este tipo de ficción y que han sido las autoras y, bueno, y otras autorías disidentes las que se han hecho cargo de a poco de eso. Lo mismo que podemos esperar al futuro quizás con autores trans que vayan también a explorar lo que implica eso en fantasía. Y creo que por ese lado han habido renovaciones en cuanto a esas miradas tradicionales, incluso, por ejemplo, trabajar nuevas masculinidades, quizás que para mí Úrsula también lo trabajó eso en Terramar con Ged, que es un hombre súper extraño finalmente desde los modelos patriarcales. Pierde sus poderes, es un hombre dulce, son hartas cosas que no casaban tanto tal vez con el modelo como heroico más formulaico, ¿no? Del hombre más masculino en un sentido peyorativo tal vez. Entonces por ese lado creo que ellas han entregado ese aporte de maneras también muy diversas y también para mostrar muchas formas de ser mujer o de pensarse mujer. Naturalmente el feminismo es la que predomina y bueno, muchos feminismos, pero también hay otras miradas alternativas a eso y creo que esa riqueza potencia mucho lo que es la fantasía en general como expresión literaria y que bueno, hoy en día igual hay muchas autoras femeninas de fantasía. Muchas están en el mercado con obras más bien formulaicas, pero también es interesante ver cómo pasa como la mujer también como una figura, como de una autora más comercial, ¿no? Como una especie de pseudoempresa. Y eso igual es interesante como fenómeno cultural, como de las mujeres que han adquirido este poder y que ahora pueden vivir de su arte, que es algo que también anteriormente si ya era difícil para los hombres, para las mujeres ni digamos, ¿no? Entonces por ese lado, incluso con cosas que no conectemos tanto, las mujeres han aportado bastante en esa línea y eso ha contribuido a la riqueza y la diversidad de la fantasía como expresión literaria. Y ya, viniéndonos al contexto más específico de nosotras, ¿cuál crees que ha sido el aporte de la mujer a la literatura fantástica pues latinoamericana en nuestro caso? Y ya, si quieres hablar también de la hispanoamericana. Sí, creo que es una cosa como más vanguardista incluso porque muchas de las novedades y como novedades temáticas como propuestas estéticas más sólidas o más interesantes a mi juicio han estado viniendo de las mujeres en los últimos años como autoras punta de lanza. El mismo hecho de que Verónica y Liliana se hayan establecido en Latinoamérica como una especie de polos opuestos finalmente, pero con mucha profundidad, igual te dice algo, porque también lo que más veía uno hace unos años en fantasía en Latinoamérica era también cultivada por hombres. Y en el fondo de repente toparse con que dos de las mejores autorías, a mi juicio por lo menos, son mujeres, y son mujeres, bueno,
Liliana ya no está, pero mujeres de una edad adulta, bastante adulta, como casi tercera edad, es hermoso finalmente y muy, muy potente y muy inspirador para personas como yo, por ejemplo, que yo no suelo buscar pares de mi edad. Tengo algunas personas a las que considero pares, pero son poquitas. Para mí me gusta más el referente de la abuela, quizás porque mi propia abuela no me trató muy bien. Entonces, como que tengo esa idea de la abuela idealizada. Y claramente Úrsula lo fue, lo es ahora Verónica, sobre todo la que tiene el pelo cano, que se ve muy bonita, es muy, muy como un personaje de cuento de hadas, justamente, como lo era Liliana. Entonces, siento que, curiosamente, esas autoras han sido las que más han aportado al campo acá en lengua hispana. No sé si... No sé muy bien por qué pasará así como a nivel de tradición. Incluso si pienso en autoras como Mariana Enríquez, que ya son de otra corriente imaginativa, igual tienen ese poder seductor y muy potente de su literatura. No estoy muy segura por qué, porque por otro lado, claro, los hombres destacan más en realismo, pero por lo menos en Hispanoamérica, pero es extraño es pensar que qué pasa, o sea, como cuando una mujer se apropia de la imaginación para sus obras, parece que lo hace muy bien. Quizás algo en la lengua española como que le permite eso, que quizás queda un poco anulado en la tradición en lengua inglesa, en donde se deriva más hacia la fantasía de romance, por ejemplo, que a mí personalmente no me llega mucho, a pesar de que reconozco que es una corriente importante hoy en día, o más comercial, pero como que acá cuando pasa eso, cuando la autora realmente se toma en serio ese componente imaginativo desde una visión un poco más ambiciosa, salen cosas muy interesantes. Por lo mismo acá en Chile, por ejemplo, como mencionabas a Camila. Camila es una autora canónica, diría yo, dentro de esa corriente. Y trabaja justamente con cuentos de hadas, pues como que no hay un hombre aparentemente acá que tenga como ese peso más canónico en cuanto a literatura infantil y juvenil. O sea, sí hay hombres que escriben muy bien, pero como que siento que, como decirlo, como la validación que ha obtenido Camila no ha sido replicable en otros autores masculinos. Entonces es curioso, no tengo como una respuesta clara, pero yo sí lo he notado bastante. Entonces es interesante ver qué pasa con eso y cómo va a ir desarrollándose la situación a futuro. Sí, cómo vas a ser parte de esa historia. Y tal vez yo nunca sabe. Y bueno, ya volviendo un poco a la investigación, ¿qué piensas acerca de la investigación en literatura de fantasía o fantástica en Latinoamérica, ¿no? Ya que hablábamos que es un campo que está ahí. Sí. Un poquito. Bueno, en general yo diría que ha habido un aumento en la producción científica dedicada a lo fantástico. Ahí vamos a comentar un poco por qué hago las distinciones de términos. Y sí, en lo fantástico ha habido cierto movimiento, se siguen publicando tesis y papers, han habido algunos eventos también temáticos dedicados a eso. Pero en cuanto a lo que es fantasía, si lo que yo llamo fantasía, no hay prácticamente nada establecido. Somos más bien los interesados, somos como islas, ¿no? Como que de repente estamos en nuestros respectivos países y publicamos de vez en cuando algún paper con dificultad en mi caso, algún artículo, participamos en algún evento no específico en el tema, pero metemos ahí la fantasía como podemos, que es lo que he tratado de hacer yo cuando participaba en eventos académicos. Ya hace tiempo que no participo. Y esta idea, claro, como de ir un poco a incomodar, ¿no? Porque uno habla su propuesta, la comparte, igual ve las caras de la gente de repente y eso es muy chistoso, por un lado. Como molestar por ahí, pero es muy poco. O sea, como que también lo que más se ve de cuando en cuando son análisis específicos de algún autor, por ejemplo, de alguna obra. Y entonces falta la conexión también de cómo ese autor y esa obra forman parte de una tradición de un tipo de literatura específico que es la de fantasía. Y, por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo vi una revista española que se llama Hélice, es una revista académica, no es como muy indexada, que digamos, no, así que no tiene mucho peso académico, pero tiene cosas muy interesantes. Y había un trabajo bibliográfico que habían hecho ellos de recopilar todo tipo de documento académico que tuviera relación con los géneros imaginativos. Entonces, bueno, como lo que pasa mucho también en el mundo entero, como que está ese sesgo positivo hacia la ciencia ficción, entonces de ciencia ficción había muchísimo. Pero me fui a fantasía y me di cuenta con horror de que, además de que era muy poco, casi todos estaban centrados en autorías concretas, como te decía, como Matute, Laura Gallego, por ejemplo, y otros autores más conocidos de España, pero no habían discusiones teóricas o críticas sobre lo que era la fantasía como literatura o propuestas de lectura. Otra anécdota en ese sentido que me acabo de acordar es que hace un tiempo participé en un encuentro de literatura fantástica y ciencia ficción, se llamaba, en Chile, y bueno, yo de partida les pregunté por mi celo ahí terminológico, cómo puedo mandar cosas de fantasía, porque aquí dice literatura fantástica, pues lo mismo, etcétera. Entonces ya me dijeron que sí. Y preparé una mesa con mi esposo y con un amigo, también porque ese es otro problema, por el fondo uno manda algo de fantasía. A veces te meten en mesas con gente que trabaja ficción imaginativa, pero que finalmente al momento de exponer sus cosas te terminan atacando tu punto de vista, sin querer. Como que, no sé, como que yo defiendo la fantasía y como que la persona al lado dice como, oh, no, pero desde esta perspectiva como que la fantasía no vale nada. Entonces es muy desagradable. Entonces para evitar eso trato de irme con la mesa preparada de gente que va más o menos afín.
Y la cosa es que cuando salió el programa definitivo, porque ahí ellos iban a ordenar las cosas, cada una de las mesas tenía una orientación temática respecto al género. Por ejemplo, ciencia ficción y utopías, no sé, como automatización, el cuerpo en lo fantástico. En otra se llamaba únicamente fantasía. Aparte que era la única mesa de fantasía de todo el evento. Entonces, ¿qué reflejaba eso además? De partida, bueno, que éramos los únicos que estábamos trabajando desde esta literatura, pero también que no se entendía que la fantasía pudiera tener temas o líneas de investigación propias, sino que era simplemente, esta cosa general, que no me interesa. Y eso en el fondo creo que es muy ilustrativo de la situación. Ahora, en una nota más positiva, sí con el tiempo he ido conociendo personas que han investigado fantasía o que tienen interés en hacerlo. Y, por ejemplo, creo que un núcleo importante de trabajo es lo que se está haciendo en Argentina en la revista Luthor, que es una revista académica también, bueno, organizada por un grupo de amigos que se ha mantenido por muchos años vigente y que ellos trabajan de cuando en cuando con estudios muy interesantes que publican en ella sobre ficción imaginativa en general. Y hay unos trabajos muy, muy bellos, muy, muy de hecho relacionados con estos temas que hablo, como las problemáticas de la fantasía. Por ejemplo, hubo uno recientemente que se publicó sobre el Grimdark, que es una corriente comercial de la fantasía, y la persona hizo una lectura política de ella, el poeta Mario Rucabado. Y también el trabajo de Guadalupe Campos, que es una escritora también argentina de fantasía, y ella también trabaja un poco como yo en esas dos líneas, como la parte del pensamiento, la investigación y la autoría, por otro lado. Y ella también tiene unos artículos muy buenos sobre el tema, así que también recomiendo ahí esa búsqueda, porque en el fondo estos temas están en lengua inglesa, ciertamente, en los papers, y en el fondo si quieres investigar fantasía estás obligado a saber algo de inglés. Yo no tengo certificaciones, pero puedo leer y puedo escribir, y ahí mi esposo me edita académicamente, pero si no sabes nada estás perdido, o sea, como que no tienes fuentes. Y lo bueno de Luthor, evidentemente, es que publican en español, entonces también es algo mucho más cercano, también como contextualmente también nos apela mucho más, también como latinoamericano. Así que ahí va también como sugerencia. Sí, no, gracias. Yo recibo todas. Así se expande mi campo de fantasía latinoamericana. Esa era mi idea con este trabajo. Desde que leí a Todorov, cuando estaba haciendo mi tesis de mi pregrado, de mi grado en Colombia, que la hice sobre Tolkien y Luis, sobre el Silmarillion y el Sobrino del Mago, yo quedé en shock. Porque quedé como así, lo que yo he pensado toda mi vida como literatura fantástica y me lo han vendido como literatura fantástica, no es literatura fantástica. Y luego llega, y luego uno lee, no sé, a Rosemary Jackson, Sí. y luego dice, lo fantástico es lo único subversivo, lo maravilloso no tiene nada revolucionario, entonces uno queda más en trauma. Casi me acuerdo, casi me destruyó mi tesis, no, eso fue. Y ahí llegué yo a esa dicotomía entre literatura fantástica y literatura de fantasía. Entonces, ¿cuál crees que es la diferencia entre esos dos términos? ¿Prefieres alguno? ¿Crees que la diferencia es pertinente o que la fantasía coge todo, lo fantástico coge todo? Sí, las ensaladas de los términos. Sí, esto ha sido uno de mis caballitos de batalla, así como persona, como lectora, como fantasista en general. Sí, lo que pasa creo que el público en general, cuando escucha literatura fantástica, piensa en el fondo en lo que pensamos nosotras, yo creo, como inicialmente. Obviamente Tolkien, obviamente mundos imaginarios con dragones, con magia, aventuras, animalitos parlantes, todas las cositas bonitas. Pero claro, a mí también me pasó eso, como, de hecho lo viví en el colegio, en enseñanza media, en la adolescencia, como que dije, hay una unidad de literatura fantástica en lenguaje, qué emoción, por fin vamos a leer a Tolkien. Y no, pues me encontré con Cortázar, con, no sé, ¿qué otro más se hace leer? Bueno, con textos como de esa línea. Y para mí fue una decepción, dije, pero ¿por qué se llama literatura fantástica si no tiene nada de fantástico? ¿Qué estafa esto? Entonces, bueno, ahí me sentí muy, muy ofendida y fue como también un primer hito que dije como, esto va a estar difícil. O sea, como lo que yo amo, no, ¿dónde está lo que yo amo? ¿Cómo se llama realmente? Y claro, después en los estudios universitarios ahí uno llega a Todorov, como que yo odié mucho tiempo a Todorov hasta que después descubrí que igual era una persona que escribía otras cosas y de hecho me gusta mucho el Todorov como más sociólogo, más histórico. Lo odio solamente por la introducción a la literatura fantástica, que es un libro para mí, lo detesto, más que nada porque es como lo único que conocen los profesores en la universidad. Entonces como que tú dices, voy a trabajar con fantasía, leas a Todorov, como no, por favor, otra vez. Aparte que Todorov ha sido muy criticado también, después por misma gente que trabaja en lo fantástico. Entonces, claro, durante toda la conversación he usado siempre fantasía, rigurosamente, porque evidentemente creo que hay una diferencia esencial respecto a lo que es la literatura de fantasía y la literatura fantástica, que de hecho también es una diferencia que abordo en la primera clase de mi curso Rumbo al Reino Peligroso, una introducción a la literatura de fantasía, que lo voy a repetir prontamente, porque es esencial que los estudiantes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de fantasía, ahí parafraseando un poco ese título que creo que es de Carver. Lo que pasa es que, claro, estas dos son literaturas hermanas en el sentido que trabajan con la imaginación, son literaturas no miméticas, pero son diferentes. En principio, lo que llamamos fantástico, que es lo que trabaja esencialmente Todorov en su libro, viene del fantastique, como del término francés.
y se refiere a la construcción de un mundo realista, o sea, mimético, como lo más parecido posible a nuestro mundo real, en el que se inserta un elemento sobrenatural que viene a perturbar la conciencia y la noción de los protagonistas de lo que es la realidad. Y ese elemento crea una confusión en ellos, lo que todo llama el estado de vacilación, que tú no sabes si lo que viste es real, lo que supondría una tragedia, porque en el fondo que dirías la realidad no es tan fija ni estable ni segura como yo creo que es, o bien sería simplemente una perturbación de los sentidos, como ahí se vincula mucho también con el género de terror en el sentido como de decir, oye, eso que vi ahí es un fantasma o simplemente una luz, un juego de luces. ¿Cómo me voy sugestionando, por ejemplo, como lector o como los personajes van enloqueciendo tal vez o van adoptando una postura más racional? Entonces, eso es lo fantástico en general, que es un tipo de literatura imaginativa también muy canónica, ¿no? Poe, por ejemplo, autores sumamente importantes en general y que nadie criticaría hoy en día así como esto es basura, ¿no? Esto es literatura comercial, nadie diría eso, o sea, todavía son bastante validados. Y por otro lado tenemos la fantasía, el fantasy, como se le dice en algunas partes para diferenciarlo. Yo ahí uso mucho el meme de la doctora Polo como estamos en Latinoamérica, aquí hablamos en español. Entonces yo le llamo fantasía igualmente a pesar de que estoy consciente de que eso supone muchas confusiones en el público. En Argentina creo que también le llaman fantasy de manera muy, muy así, literal. Precisamente para diferenciarla. Es lo que los teóricos de lo fantástico llaman lo maravilloso. Y ahí cuando yo ya me dije, oh, esto es, pero en realidad cuando tú empiezas a leer a todo cómo habla de lo maravilloso, cómo habla David Ruas también, que es un teórico español súper importante de lo fantástico, lo hablan con mucho desprecio finalmente. Como que, aquí está una literatura en la que todo vale, en la que todo puede suceder porque no hay normas, no hay leyes, no hay nada, no hay vacilación, lo sobrenatural está naturalizado. O sea, como que tú haces un análisis del discurso de lo que dicen y en el fondo todo está en función de lo fantástico. Esta cosita que no vale nada es como lo que no es fantástico. Y solamente la definen para justamente distinguirla. Pero no hay un interés orgánico en este otro tipo de literatura. Y meten en el mismo saco, no sé, Las Mil y Una Noches con Tolkien, claramente dos obras muy diferentes, ¿no? Entonces ahí hay que buscar otras teorías que sí se han hecho con el tiempo, dedicadas específicamente a la fantasía. Y han sido sobre todo, bueno, de autores primermundistas y sobre todo en inglés, ¿no? Catherine Hume, me parece, Brian Avery, que a mí me gusta mucho, Farah Mendelssohn, y algunos estudios individuales, tal vez de Dimitra Fimi. Y en español Isabel Clúa, que también hizo una introducción a la fantasía que a mi juicio es bastante buena, muy clarificadora. ¿Y qué pasa con la fantasía? ¿En qué se diferencia tanto de lo fantástico? Por lo menos en el sentido más convencional es el hecho de que aquí no tenemos una recreación mimética del mundo ficcional, sino que es otro mundo, con otras leyes, donde esas cosas en el fondo no suponen perturbación en los personajes porque ellos ya habitan ese mundo. Incluso cuando son, por ejemplo, como en Narnia, niños del mundo real que van al mundo de fantasía, no se produce esta angustia propia del fantástico, estas emociones negativas, sino que más bien, aunque haya miedo y peligros allá, es más bien un proceso de aventura, de descubrimiento y de maravilla. En general, la fantasía es una literatura mucho más restauradora que el fantástico, tiene valores más positivos. Todo lo que tiene que ver justamente con la sanación del mundo interior y exterior, por ejemplo, no sé, el Señor de los Anillos. Pero al mismo tiempo también están los valores, por ejemplo, de la catástrofe, que fue un concepto que acuñó Tolkien y que es esencial también para entender parte de las propiedades de la fantasía, que son propiedades muy vinculadas, por supuesto, a las visiones católicas, que era parte de la fe de Tolkien, pero que sí son extensibles a otros sistemas de creencias, que sí creen quizás en las propiedades de la bondad y la esperanza. En el fondo, la catástrofe sería la redención definitiva, ¿no? En el fondo no es algo que niegue el dolor de los personajes en la aventura ni las pérdidas que se dieron. El Señor de los Anillos es súper claro en eso. Hay mucho dolor al final de la aventura, pero sí que proponga esa salvación. Y eso es algo muy bello que tiene la fantasía y que son, digamos, efectos estéticos muy diferentes a lo fantástico. Entonces, también en ese sentido, yo claramente, todas mis luchas en mi vida entera está hacia la fantasía. Lo fantástico, en realidad, en lo personal, me tiene sin cuidado. O sea, como es una literatura interesante para mí, pero interesante a nivel intelectual meramente. La fantasía me compele a muchos otros niveles. Y esencialmente he terminado estudiando lo fantástico por la fantasía. O sea, como para decir como, no, lo que tú llamas es fantástico, pero a mí en verdad no me interesa mucho. Entonces, claro, la puedo disfrutar, pero no es una literatura que me llegue mucho. Lo mismo con la ciencia ficción, en realidad, como que no tengo una mayor afinidad. Siempre bromeo un poco con que detesto la ciencia ficción porque ocupa todos los espacios que debería ocupar también la fantasía, pero no tengo algo en contra de ella, sino que simplemente no me interesa tanto y creo que es una literatura imaginativa más. Así que ahí todo como clarificación de la conversación siempre me refiero a la fantasía. Lo fantástico es como otra literatura más para mí. Sí, para mí yo también me la paso ahí en la dicotomía de fantasía, fantástico, y también lo fantástico le tengo un poco de recelo, o sea, yo entiendo que es súper importante, ¿no? O sea, Cortázar y Borges y así, pues son personas del canon, Sí. pero también sí, siempre me da, como que no me llena tanto el corazón, que nadie que escuche este podcast me odie, por favor.
Vamos cerrando un poquito la entrevista. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera dedicarse a investigar y a escribir literatura de fantasía? En principio creo que es súper importante, bueno, recordar que la fantasía es un arte literario, que no es simplemente como algo para, necesariamente solo para eso, como para pasarlo bien o algo del momento, sino que también es una literatura, un arte y que como tal también tiene una tradición, subtradiciones y que es importante también conocerla, saber de dónde viene tu interés también en eso y justamente para poder descubrir nuevos autores, nuevas perspectivas y poder también situarse en esa tradición como autor, a lo mejor como leer el tipo de ficción que más te interesa en esa línea e ir hacia atrás, buscar los autores que no aparezcan tanto en los listados, por ejemplo, de internet o en las librerías, ciertamente, y empezar a ver qué encuentras ahí, porque finalmente igual esto es como una aventura, como un viaje, pienso yo, como que hubo otros viajeros en el camino y es importante reconocer sus huellas, porque va a ser un camino difícil y solitario en muchos casos. Entonces es importante saber por lo menos por dónde pisaron ellos para ver qué puedes hacer tú, si tomas efectivamente ese camino, si das alguna vuelta en otro punto. Entonces, el primero es eso, como leer bastante y leer más allá de lo que impone el mercado, de lo que imponen tal vez las redes sociales, con las lecturas de turno, con las novedades y también hacia los flancos, hacia los autores olvidados. Por otro lado, aunque yo valoro mucho, por ejemplo, todo lo que son las narrativas de videojuegos, sé que también son fuente importante para muchos autores, los juegos, lo que es el manga y el anime, por ejemplo, los juegos de rol. Sí es importante no recordar que si vas a escribir fantasía, como literatura, tienes que leer literatura porque la literatura pone una forma particular de contar historias, de la misma forma que el videojuego lo hace, que el cine, que el cómic, incluso que el juego de rol. Entonces es importante que domines esos códigos para poder escribir y para eso tienes que leer. Y eso es algo también que lo que hago énfasis porque a lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que tienen interés en la fantasía y que escriben fantasía, pero no son buenos lectores o no les interesa leer. Y eso es súper raro para mí, porque es como si un músico te dijera, no, yo no escucho música porque me aburre. Como que no lo entiendo. Entonces, por ahí es importante. A lo mejor ciertas cosas no te interesan tanto, pero puedes buscar cuentos a lo mejor y ver qué pasa con eso, cómo resuenas con las palabras de los otros, porque yo creo que es súper importante, porque ahí también eso te permite aprender mejor, también aprender los recursos que usaron algunos autores, ver quizás otras formas para contar las mismas historias. Entonces es súper importante que te nutras también de las ficciones escritas. Ahora, en cuanto a la investigación en sí, es súper difícil dar consejos porque yo misma no estoy en una buena posición. O sea, yo hago investigación cuando puedo y naturalmente, como le pasa a muchos académicos, no recibo ningún peso por eso. Entonces está complicada la cosa, quizás ahí como quizás lo que recomendaría es que salgas del país. Si estás en Latinoamérica, sal de Latinoamérica. Por lo menos anda a estudiar otra parte y a lo mejor incluso vas a tener que quedarte allá porque acá no hay campo, no hay campo para estudiar. Ahí quizás las mejores opciones que tiene alguien es quedarse haciendo algún curso de literatura infantil y juvenil, que ya de por sí están bastante escasos en nuestra zona, porque no vas a poder nunca hacer eso. A lo mejor hacer algunos ramos generales de literatura o de trabajar con la literatura en otros espacios, tal vez como justamente haciendo cursos específicos, como hago yo de cuando en cuando. A lo mejor trabajando editorialmente con algún proyecto, pero está difícil la cosa para hacerlo acá y bueno, en general la carrera académica está del terror así en el mundo, entonces es una línea súper horrible para vivir si no estás preparado, si no tienes un interés súper intrínseco en la investigación o incluso si tienes las características psicológicas para lidiar con el campo. Así que por ese lado mi retrato va a ser bien sombrío, la verdad. Lamento no poder dar más luces en ese aspecto. Sí, no, yo entiendo, ya quedas usada aquí. Oh Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero espero que una pregunta más alegre, que se me ocurrió ahorita, escuchó mientras hablábamos, es que hablabas de las poéticas, ¿no? Tú tienes una poética. Tiene que ver con la imaginación como forma de sanación y de redención del personaje y de la persona marginada, que es justamente el modelo con el que yo me identifico. Como decía al inicio de la conversación, la fantasía hizo tanto por mí en eso, de una forma en la que no pudo hacer ninguna otra persona que me rodeara, ni ningún otro tipo de ficción, que creo que hay una conexión intrínseca quizás en ciertos tipos de personas marginadas y el poder y potencial imaginativo. Entonces, a ese flanco apunto mis dardos finalmente, como el tipo de historias que justamente aborden un tipo de personaje muy particular, que no calce del mundo, que es humillado, que es maltratado física y psicológicamente, al que sus padres no los quieren, que tienen amigos de repente medios ambiguos, y que encuentran en el mundo de fantasía o en algún elemento de fantasía una forma de identidad, un camino para vivir, una forma de retransformar su mundo. Entonces, en el fondo, casi todas mis historias van por esa línea, como algo que está súper marcado. Ahí las maneras tal vez concretas son diferentes,
Y se refleja mucho también en mi publicación de cuentos El idioma de los dragones también, que cada uno de los personajes centrales tiene sus propios conflictos en relación con eso y están aparte de los mundos que se supone que los deberían cobijar, pero que en realidad los hace sentir peor, que es lo que siento yo también de repente en este mundo. Entonces, por ese lado, la fantasía y la imaginación son vías de realización personal. Y también en muchos casos las vinculo sobre todo al arte y al arte de las palabras, porque creo que el arte tiene ahí un potencial sumamente significativo para la experiencia humana, incluso si no lo cultivas necesariamente como creador, como la experiencia misma de leer una historia, de ver una película, de jugar un juego, de escuchar un tema que te guste mucho, ya es sanador en sí mismo. Entonces por ahí apuntan mis dardos, y ahora, bueno, que ahora que tengo el diagnóstico de autismo, también lo encauzo un poco desde ahí, como construir cierto sujeto autista sin necesariamente ser tan clínico en sus características. El autismo es un espectro de todas maneras, en las obras, y trabajar a partir de eso también como ese personaje que en el fondo neurológicamente es diferente a los demás, pero que al mismo tiempo, que es algo que me pasa a mí, no necesariamente va a encontrar comunidad con otros autistas. Entonces también hay otras cosas ahí que inciden, y ese retrato es el que estoy ahora pensando también, cómo trabajar personajes así que sean marginados por estas condiciones ya esenciales, y cómo la fantasía va a proveerles una vía de consuelo, de encuentro con otros que sean como él, al margen de las condiciones neurodivergentes, y de afinidades y como de sentido y propósito de la vida. Creo que eso es lo que he estado trabajando hasta ahora, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más y que salgan algunas obras interesantes y diferentes en esa línea. Sí, eso va a pasar, estoy segura. Y ya que hablaste de tu último libro, no sé si podrías contarnos un poquito más, porque yo lo vi ahí por internet, tiene una portada muy bonita, azul, con un dragón por allá, una princesa con una ramita así, apuntándole al dragón. ¿Puedes contar un poco más sobre ese nuevo texto que salió hace súper poquito, hace unas semanas, ¿no? ¿De qué va tu proceso? Ese libro está compuesto por 4 cuentos que tienen una unidad temática centrada como en esta especie de fairy o país de las hadas personal que quise trabajar ahí, que se llama Fabularia, que es como el reino de las historias. Y todos los cuentos tienen conexión de una u otra forma con eso. Están escritos como en la línea del cuento de hadas literario justamente, pero un poquito más inclinados hacia la fantasía contemporánea en algunos tratamientos particulares. Y bueno, esos cuentos los escribí en una oficina, como para crear el contraste entre la subversión de la imaginación y como el esclavizamiento del capitalismo. Entonces eran como mi vía ahí de escape, pero en el sentido más profundo, justamente, de pensar esas otras formas de existencia. Y en los cuentos abordo lo que te comentaba básicamente en mi poética, es decir, son personajes que no se sienten muy cómodos en el mundo de origen por distintas razones, y que tienen algún contacto con la fantasía. De hecho, bueno, la portada refleja el primer cuento, que es una niña que no está conforme con su vida como princesa, y que en lugar de quizás ponerla como caballero, tal vez que habría sido como el giro más obvio, tal vez, quise darle un vuelco ahí como a otros tipos de enfrentamiento que podemos realizar las mujeres, que en su caso tiene que ver con el lenguaje, justamente. Y para el dragón también lo trabajé como en la línea de los dragones parlantes de Tolkien o de Úrsula, y un dragón muy fantoche también. Entonces es interesante ahí cómo se da ese duelo a través de las palabras, y eso es lo que la portada del libro refleja, así como la niña está con la ramita, pero en el fondo no para indicar una actitud necesariamente bélica, sino que porque no tiene espada, porque no es una guerrera, es una aspirante a narradora, podríamos decir. Y de ahí más los cuentos van trabajando también eso. El segundo cuento aborda la vida de 2 jóvenes también que están súper marginados en sus vidas, una niña muda, ahí también está el tema de la discapacidad, y otro chico que es el hermano menor y que es como el más deseable para sus hermanos, y que él también ahí encuentra en el arte una vía de poder ser él mismo. Y el tercer cuento aborda la temática del changeling, que es este motivo casi folclórico en el que se supone que hay una especie de cambiazo entre un niño humano y un niño de las hadas. Y de hecho, una cosa que me fascina de eso es que históricamente, por lo visto, se asociaban los changelings a los neurodivergentes, porque éramos raros, ¿no? No calzábamos en la sociedad, no entendíamos las normas, éramos desagradables, nos odiaban, etc. Entonces éramos como hijos de las hadas, cosa que es algo muy bonito. Y a mí siempre me ha gustado mucho ese tema. Entonces ahí tenía la referencia también un poema de autor irlandés, se me fue el nombre, en fin, pero es la idea como de un niño que se va con las hadas. En este caso es un chico que tiene una obsesión muy profunda con otro niño que es raro, y que por lo visto este niño tuvo contacto también con ese mundo y por eso quedó raro. Entonces ahí también la obra aborda como la relación de estos 2 niños. Y el último cuento es como el cuento más discursivo y más de tesis, por decirlo así, que fue el que más meditaron así como con trabajo, porque el editor decía como no, pero tienes que moderar este tipo de comentarios, que ahí yo estaba muy enojada. Entonces, en el fondo, el libro que plantea también parte de mi poética contra la fantasía comercial. Entonces, ahí soy muy dura con eso, como la fantasía comercial ha degradado el potencial subversivo de la imaginación,
Y en el modelo del escritor, que también es un poco autobiográfico, como que planteo esa búsqueda y cómo en el fondo su compromiso con la fantasía le implica estar en contacto con el mundo de la fantasía. Y cómo él ahí asume nuevas misiones como tal. Y eso es más que nada como el arco general de la obra, que trato de plantear todos estos intereses, las lecturas que me han formado tanto, mis propios cuestionamientos y críticas de la fantasía. No, me parece genial, me voy a leer ese libro. O sea, ya estás ahí entre mi lista gigante de cosas por leer, porque, no, y sobre todo porque cuando te escucho, como que, verdad, o sea, eres una persona tan apasionada, como que se piensa tanto, o sea, que tanto la investigación como la escritura están pensadas, o sea, tienen corazón, pero están pensadas y están motivadas, ¿no? No es, como podríamos decirlo, desde solo un lado comercial que yo escribo, como pues ya, lo que me salga y si vuelvo de lo, sino que de verdad está pensado para volver a ese carácter subversivo, revolucionario de la imaginación, de la fantasía y mostrar que la fantasía es algo que vale la pena, ¿no? Sí. Que llega al corazón y que cambia la vida de las personas y yo comparto esa visión de la fantasía. Claro, y que puede ser como en mi caso de vida y muerte, o sea, como que es algo que define tu permanencia en el mundo, curiosamente, en el mundo real. Entonces es súper importante, como que me tomo muy en serio eso porque pienso siempre en la pequeña Paula que puede estar ahí de nuevo en otra niña. Necesito llegar con mis historias a ella. Me has llenado el corazón escucharte. Y ya, las últimas 2 preguntas para dejarte ir, ser libre de mí. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? O si quieres a la niña Paula, ¿no? También. Sí, en principio diría algo que va a sonar como muy cliché, pero tiene que ver con todo esto, tiene que ver como decirle como, eres autista. Eso es súper importante porque haber sabido eso a temprana edad me habría explicado muchas cosas de mí, porque yo siempre sentí que estaba rota, que no debía vivir, y era como simplemente porque mi cerebro funcionaba de manera diferente. Una cosa que obviamente no podía evitar y que, bueno, cuando igual se fue complicando por mi crianza y por mi relación con otras personas, pero eso era súper importante. ¿Y cómo se vincula esto en el fondo con lo más literario? Finalmente como entender que ya que a mí me cuesta tanto relacionarme con las personas, era mejor quedarme sola, o sea, como renunciar a la idea de formar comunidades o buscar comunidades porque no iba a sentirme a gusto, porque el problema no estaba en mi soledad en sí, sino que en la forma en la que yo veía y sentía las cosas. De hecho, en mis años veinteañeros, justamente participé en una comunidad y aunque la experiencia en algunas cosas fue súper positiva, también en otras como que me creí mucho el cuento, por decirlo de manera como coloquial y despectiva. Y me subí mucho al carro de la crítica y como que yo tenía tanto interés, bueno, el interés que he tenido siempre por la fantasía que me molestaba muchísimo a un nivel personal que hubiera tanta mediocridad en Chile en cuanto a la fantasía local. Eso ha ido cambiando de a poquito en todo caso, pero en ese entonces era un campo baldío, o sea, como que si había algo era ciencia ficción y si había algo de fantasía era una cosa pero que estaba hasta mal redactada, con errores de ortografía, entonces a mí eso me molestaba mucho porque sentía una falta de respeto finalmente. Claro, yo hacía mis críticas y naturalmente eran críticas que estaban también destempladas, entonces mucha gente me odió mucho por eso. Y hasta el día de hoy hay gente que me tiene como cierto rencor o como que me encuentra muy rara y muy pesada por amar esto y de forma de repente medio, ¿cómo decirlo?, como descalibrada. Entonces, por ese lado, como haber sido más cautelosa y no haber buscado esos espacios más abiertos, sino que haber buscado a gente afín, que la había, poquita, y haberme relacionado de manera más individual con esas personas. Porque también hoy en día los espacios literarios son muy comunitarios, ¿no? Te dicen como, no tienes que escribir a solas, escribe con nosotros, formemos comunidad, hablemos, y es como que la comunidad no es para todos, definitivamente no es para todos, no es para mí por lo menos. Paradójicamente, igual con el tiempo, hablando con personas de otros países, sobre todo porque en Chile realmente es como un erial, es terrible, como que nací realmente el peor país que podía haber nacido en estas cosas, dentro de, bueno, salvando países del Medio Oriente probablemente, donde no podría haber ni siquiera imaginado quizás. Por lo menos con las personas de otros países, se ha ido creando una especie de comunidad orgánica, pero es porque surgió en principio por nuestros intereses compartidos hacia la literatura. Como que acá en Chile era una cosa más de, no sé, siento que es como más de salir a tomar el té, de ir a una fiesta, y a partir de ahí se van creando vínculos como presenciales. Pero mi interés siempre ha sido más intelectuales en ese sentido, y de ahí viene el tema afectivo. Entonces como que mi forma de acercarme a la gente también es un poco al revés de lo esperado. Y eso a algunas personas les molesta. Y por eso la mayor parte de la gente con la que me vinculo como escritora es gente de otros países, porque sobre todo por Twitter, que es mi red social favorita, a pesar de que es horrible en algunas cosas, porque puedo usar el texto. Lo que importa es el texto, la palabra. Y yo me siento mucho más cómoda escribiendo que hablando, aunque quizás aquí no lo parezca. Por lo menos en la vida real me pasa eso. Entonces, por ese lado, haber buscado más las personas individuales y haberme apartado de cosas más comunitarias y haber entendido tempranamente que muchas personas, sobre todo de aquí, buscaban otras cosas con la fantasía que no tenían nada que ver con lo que yo veo como importante en ella y que no tenía sentido tampoco irles a discursiar nada porque estamos en caminos diferentes. Como que a mí no me gustan sus caminos y a ellos no les gustan mis caminos, evidentemente. Entonces no era necesario forzar un encuentro. Entonces, mejor a solas, pero
pero con estas otras personas con las que podía comunicarme de manera más directa y, por supuesto, seguir escribiendo y saber que el camino iba a ser muy terrible, pero que iban a haber luces, finalmente, como en toda aventura de fantasía, ¿no? Así conocí a mi esposo, así he conocido amigos muy valiosos también, así he ido descubriendo más autores. Entonces, es un camino que vale la pena, pero pucha que es difícil. Yo soy como, bueno, para adelante. Sí. No, y como que me parece increíble que, o sea, yo te escribí para hablar de libros, ¿no? Para hablar de investigar, de escribir, de mujeres, pero también como terminamos hablando de la vida, ¿no? De lo que es la vida, de cómo se la transita, ¿no? Hasta de por qué nos forzamos a estar en lugares en los que no nos sentimos bien, por ejemplo. Yo creo que es un tema, yo no sé si para todos, pero para bastantes personas. Yo a veces, entonces, como que me parece muy bonita esta cualidad, característica potencial que tiene la literatura de que al hablar de libros hablamos de la vida, ¿no? Y al fin y al cabo de nosotros mismos y del ser humano. Y eso nos atraviesa individual y como humanidad. Y es lo que tiene el arte también, de que nos conecta con gente que ya lleva siglos muerta y que, bueno, esto también es como un lugar común, pero es súper importante recordarlo, que sintió lo mismo que nosotros hace mucho tiempo. Y a veces yo siempre bromeo con otras personas como, pucha, a veces yo siento más comunión con los muertos antes con algunos escritores vivos, porque hay más afinidad en ciertos temas, en ciertas miradas del mundo, y no lo puedo evitar. O sea, por supuesto que desearía hacer más contacto con gente que está viva ahora porque la experiencia es impagable, pero es difícil. Realmente uno está como fuera de tono. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cuáles son tus libros imperdibles? Los con los que dirías tú, mi canon. Los que tocan leer en la vida. Son varios, pero claro, traté de centrarme como en lo que es el eje como más fantasía y cuento de hadas. Por un lado, El Señor de los Anillos. Por supuesto, en general, bueno, todo lo de Tolkien diría yo. Pero dejemos El Señor de los Anillos y quizás el cuento El Herrero de Wootton Mayor, que es como mi obra favorita de Tolkien en general. La saga de Terramar de Ursula Le Guin, por supuesto, que también me supuso como un cambio de lo que podía ser la fantasía épica y cómo se podía narrar de otras formas eso, como esos modelos. Narnia, al pobre Luis de repente se me olvida incluirlo, pero Narnia también fue importante en mi vida, y de hecho, bueno, la fantasía post-narniana, no sé si tiene ese término, pero me encanta, es súper potente hoy en día, como qué pasa cuando vuelves del mundo secundario de tu exploración y te encuentras con este mundo primario que sigue igual de horrible que siempre. ¿Cómo lidias con ese choque? Y ya están saliendo novelas sobre eso, entonces es súper interesante como esa escuela. Y Narnia es muy bonita además en general, con sus animalitos, sus cosas. A mí me gustan mucho esas cosas como cotidianas de Lewis. En obras más contemporáneas me gusta mucho lo que está haciendo ahora Susanna Clarke. En principio con Jonathan Strange y el señor Norrell, que me encantó porque en el fondo es como la fantasía también como un poco vinculada con lo que es la experiencia de nosotras como investigadoras, ¿no? Como por un lado la fantasía teórica y por otro lado la gente que no solo la investiga sino que también la practica, que seríamos los escritores. Y es una cosa fascinante, muy muy buena. De hecho yo me siento muy identificada con el señor Norrell en algunas casos porque es un señor muy insoportable en su pasión por las cosas. Saltando el cuento de hadas tenemos La princesa Fiorimonde y otros cuentos, que es el libro que comenté al inicio, que es de la editorial Olañata, de la autora Melody Morgan, también muy hermoso. Después La hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany, también un autor pre-Tolkien, que también es esencial. Una obra muy bella, afortunadamente hace poco reeditó una editorial mexicana que se llama Perla Ediciones. Me la compré porque había leído una edición española que tenía muchos errores de traducción, por lo visto. También los cuentos de Dunsany, varios que pueden encontrar en la editorial Valdemar, que también son muy buenos. Entre brumas, de Job Merlis, una obra que se suele olvidar, que es una obra, me parece, no sé si victoriana, creo que no, que habla mucho también de este cruce entre el mundo primario como una aldea y lo que pasa también en el reino de Fairy, cómo se cruzan el mundo férico con el mundo real, y también es muy buena. Y el protagonista, como hablaba con una amiga, parece ser una especie de proto-Bilbo, porque también es un hombre muy común, muy aparentemente ramplón, pero que tiene algunas cosas diferentes y que se encuentra con toda esta otra aventura. Cuentos varios de hadas de George MacDonald. A MacDonald lo encontramos en español en Ciruela, lamentablemente, que es una editorial muy cara, y Atalanta. Parece que las confundo. Bueno, las dos tenían al mismo dueño original, el Conde de Ciruela. Entonces están en español, si pueden leer en inglés la encontrarán en Penguin, probablemente más baratas. Me gusta mucho MacDonald porque trabaja mucho con los modelos de cuentos de hadas como de niño y niña, como en paralelo. Entonces no es una cosa como de, no sé, Príncipe Azul, rescatar princesa, sino que son los dos como aventureros. Por otro lado, ya bajando a Latinoamérica, por supuesto, la saga Los confines de Liliana Bodoc, que es una forma también de narrar nuestra propia historia en Latinoamérica, pero desde el fondo la visión de la fantasía y con cambios que a mi juicio impiden leerla como alegoría, que es lo que le encanta hacer a la gente de acá. Toda esa alegoría es como, no lo es. Sí tiene mucho de Latinoamérica y también una prosa muy, muy bella que se nota que está hecha en español. Por otro lado, Loba de Verónica Murguía,
que se puede conseguir, me parece todavía, porque fue premio Angular de Ediciones SM, que es una obra de fantasía medievalista, pero muy bella y con muchos temas que no suelen trabajarse en esas obras, como la esclavitud, por ejemplo, el otro, la visión del otro, mensaje pacifista que tiene la novela. Una protagonista que yo la he leído académicamente como una reescritura de Eowyn, porque me gusta mucho, y que aborda algunas cosas que Eowyn no trató como personaje, así que por ese lado también me gusta mucho. Y llegamos a Matute, que serían los cuentos de hadas de Matute, en la colección Todos mis cuentos, me parece que se llama, que en realidad no son todos sus cuentos, pero son sus cuentos de hadas, que tiene algunas cosas bellísimas, muy tristes, muy conocedora del mundo terrible de la infancia. Y Olvidado Rey Vudú, que es como la obra en español, que no pueden dejar de leerla, que es una obra muy compleja, es un mamotreto, y es bellísima. Es realmente una historia familiar a través del tiempo, y es como la obra que ya desde el título te da cuenta de que más que una eucatástrofe va a haber una dicatástrofe. Pero ahí cómo pasa eso y qué significa para el lector también es una cosa muy bella, así que también ahí la invito a leer. Eso sería, creo, como una especie de canon inicial. Y no, me imagino que ya con el paso de los años el canon irá agrandándose, ¿o no? Sí. También puede pensar que no, nunca Sí, sabes. claro que se empieza a decrecer. Bueno, pues Paula, muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir acá al refugio a ser parte de mi trabajo de investigación. De verdad que queríamos poder hablar contigo desde hace mucho tiempo, y es muy chévere también conocer a otra persona que investigue literatura de fantasía en Latinoamérica. Nosotros aquí haciendo nuestros pinitos desde el refugio, tratando también de dar a conocer la fantasía. Entonces, muchísimas gracias, fue una experiencia muy chévere, que me he repetido esa palabra un montón de veces hoy, en esta hora y media, pero que me llenó mucho, la verdad, como que escucharte, y me llegó al corazón, y como conecté en experiencia de lectura de fantasía a lectura de fantasía. Gracias también por la invitación, por haberme dado el espacio para poder hablar todas mis cositas intensas. Claro, y la atención también, escuchar mis diatribas, de repente mis salidas de camino y todo eso. Y el espacio también como para acoger eso, y gracias también por la conexión tendría, porque finalmente a lo mejor con esto vamos a llegar a más gente que tal vez está más o menos en las mismas, o tiene interés a lo mejor y tiene un poco de miedo, y saber que, bueno, que el camino es muy difícil, pero que no es algo que estemos solos. O sea, como ya he dicho, yo no soy una persona precisamente sociable, pero sí puedo relacionarme de maneras más individuales con las personas, y podemos charlar por correo o algo así. Y está ese punto de conexión, tal vez no tan íntimo como contacto presencial, pero por la distancia probablemente, pero sí la voluntad de tender puentes con las palabras, finalmente, que es lo que hacemos acá, que es lo que hacemos en redes sociales, y lo que ha hecho la literatura finalmente con todos nosotros, como una constelación de gente que entiende, ¿no? Como decía C.S. Lewis, me parece como que lo que era la amistad, decirle al otro, como, oh, a ti también te pasa. Eso yo creo que es una sensación maravillosa y esencial para el contacto humano. Sí, es muy cierto, lo de tender puentes con palabras y lo de conectar con el otro, ¿no? En experiencias vitales a través de las palabras y de los libros y de la fantasía, en este caso. Sí, totalmente. Entonces, muchísimas gracias. Los escuchamos en un próximo episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden encontrarnos en Spreaker, YouTube, Spotify, Google Podcast e Instagram. Y antes de irnos, nos gustaría preguntarles qué libros de fantasía escritos por latinoamericanos conocen. Cuéntenos en los comentarios. Nos escuchamos pronto. Noticias del Refugio. Te esperamos en el próximo episodio, en el cual estaremos hablando con Isabel Clua. Atrévete a cruzar el umbral.